se decidió y que generó una polémica muy importante en aquel momento. Está otro tema también polémico, importante, que la Corte ha determinado que se blinde, en pocas palabras. La Suprema Corte de Justicia de la Nación, esto lo puede usted leer en la nota que ha subido nuestro compañero Manuel de Santiago, que ha seguido de cerca esta información. La Corte avala, es la nota que se sube a aristeguinoticias.com, Suprema Corte de Justicia de la Nación avala que la UIF bloquee cuentas por investigaciones nacionales sin orden judicial. El criterio de la Corte modifica la interpretación sobre el interés social y el orden público a partir de los cambios a la Ley de Amparo de octubre de 2025. Todo un tema este. La Corte reiteró la constitucionalidad de la facultad de la Unidad de Inteligencia Financiera para bloquear cuentas bancarias cuando la medida derive de investigaciones de origen nacional y existan indicios razonables y suficientes sobre la posible realización de operaciones con recursos de procedencia ilícita. El Pleno de la Corte determinó ayer que el bloqueo constituye una medida cautelar de naturaleza administrativa cuyo objetivo es impedir preventivamente que recursos presuntamente vinculados con actividades ilícitas continúen circulando en el sistema financiero, por lo que no constituye una sanción definitiva ni una medida de carácter penal, dice la Corte. Así que ayer determinó que el bloqueo de la UIF constituye una medida cautelar de naturaleza administrativa para impedir preventivamente que recursos presuntamente vinculados con actividades ilícitas continúen circulando en el sistema financiero, por lo que no constituye una sanción definitiva ni una medida de carácter penal, sino administrativa. El criterio fue establecido al resolver la revisión en incidente de suspensión 1-2026, un asunto originado en un amparo promovido por una persona contra la orden de la UIF de bloquear diversas cuentas bancarias a su nombre. En el caso, un juzgado de distrito concedió la suspensión definitiva de la medida al considerar que el bloqueo no derivaba del cumplimiento de una obligación internacional y que no afectaba el interés social ni el orden público. La autoridad recurrió esta decisión mediante un recurso de revisión incidental cuyo conocimiento fue atraído por la Suprema Corte de Justicia. Pues es que sí, aquí un juzgado de distrito le concedió a esta persona la suspensión definitiva de este congelamiento al considerar que ni derivaba del cumplimiento de una obligación internacional, ni afectaba el interés social ni el orden público, pero pues las autoridades recurrieron a esta decisión. El asunto se planteó como recurso de revisión incidental y al tener conocimiento de esto, la Corte Suprema lo atrajo. Y ayer resolvió. El Pleno del máximo tribunal señaló que el bloqueo de cuentas no requiere de una audiencia previa. El bloqueo de cuentas no requiere una audiencia previa debido a que su constitucionalidad puede revisarse posteriormente para determinar si la autoridad fundó y motivó debidamente su decisión, si contaba con indicios razonables y suficientes para ordenar la medida y si la persona afectada dispone de mecanismos efectivos para impugnarla. La Corte también interrumpió los criterios establecidos en las jurisprudencias correspondientes, que son 3, emitidas por la extinta segunda sala, al considerar que dejaron de ser acordes con el marco constitucional y legal vigente. Así que la actual Corte Suprema se tumbó las jurisprudencias que había establecido la anterior Suprema Corte de Justicia, porque dice que esto ya no está acorde al nuevo marco constitucional según la actual Corte. Dichos criterios partían de la premisa de que la suspensión del bloqueo de cuentas no afectaba el interés social ni el orden público. De acuerdo con la Corte, esta interpretación dejó de ser aplicable, particularmente a partir de la reforma del 16 de octubre de 2025 a la Ley de Amparo.
La reforma establece expresamente que la suspensión debe negarse cuando pueda facilitar la realización o continuación de operaciones con recursos de procedencia ilícita o de conductas que afecten al sistema financiero. Así que esta fue una de las resoluciones que ayer tomó la Corte. Y está lo que nos informó también Jesús Velázquez, que tiene que ver con que la Corte validó el Fondo de Pensiones para el Bienestar. En esta misma sesión de ayer, el Pleno determinó la constitucionalidad del decreto mediante el cual se creó el Fondo de Pensiones para el Bienestar, publicado en el Diario Oficial de la Federación 2024. Ese decreto modificó diversas disposiciones, entre ellas las leyes del Seguro Social, del Instituto del Fondo Nacional de Vivienda de Trabajadores, del ISSSTE, de los sistemas de ahorro para el retiro, federal de presupuesto y responsabilidad hacendaria, además de otros ordenamientos. Así que la Corte también validó el procedimiento legislativo mediante el cual se aprobó este decreto y señaló que los posibles vicios ocurridos durante los trabajos en comisiones fueron subsanados. Según la Corte actual, aquellos vicios que se registraron y se reportaron como tales en trabajos de comisiones del Congreso, según la actual Corte, pues eso quedó subsanado mediante la discusión y votación del proyecto en el Pleno Legislativo. Así que no importó para la actual Corte lo que ocurrió en comisiones, y ya con que se haya votado en el Pleno, pues es suficiente para efectos del proceso legislativo que fue impugnado hace tiempo, o fue impugnado en aquel momento. También determinó que durante el proceso se garantizó la participación, dijo, de todas las fuerzas políticas y se cumplió con el principio de publicidad del dictamen. Así que todo lo que se criticó y se cuestionó seriamente de la limpieza, digámoslo así, del procedimiento legislativo para este decreto que fue aprobado así, pues lo limpió la propia Corte, ya lo subsanó todo, y entonces para la Corte actual fue impecable, en pocas palabras, el proceso legislativo por el cual se validó aquel decreto en donde pues se instaló este fondo de pensiones para el bienestar, que tomarán los recursos no reclamados, insistieron ayer los ministros, tomará los recursos no reclamados para ser administrados por el gobierno. Recursos no reclamados por ciudadanos, por personas que son dueños y dueñas de ese dinero. Esos recursos son de personas que tienen estas pensiones. Si no lo reclaman o si no son reclamados, pues se van al Fondo de Pensiones para el Bienestar, que será pues administrado por el gobierno mexicano. Una discusión muy fuerte que se dio hace tiempo cuando esto surgió. Pasa el tiempo y ahora la Corte revisó el asunto y simple y llanamente lo valida. Simple y llanamente dice que aquellos cuestionamientos que se hicieron muy severos sobre el tipo de procedimiento legislativo que se llevó a cabo, que no cumplió con las normas mínimas en términos del Congreso, pues eso ya lo subsanó la actual Corte, validó todo el asunto, y aquí lo que está diciendo es que es válido el Fondo de Pensiones para el Bienestar. Así que insistieron en sus exposiciones que no es un decomiso, que no es una confiscación, que es un fondo del bienestar que administrará los recursos de personas cuyas pensiones no sean reclamadas. Así que todo un asunto que ayer la Corte Mexicana validó de esta manera, validando además los artículos 302 de la Ley del Seguro Social, 251 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de Trabajadores del Estado y del Sistema de Ahorro para el Retiro. Estas disposiciones permitirán transferir al Fondo de Pensiones para el Bienestar sin necesidad de una resolución judicial los recursos de las subcuentas de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez que se encuentren en las administradoras de fondos para el retiro cuando no hayan sido reclamados por las personas trabajadoras al cumplir 70 años. Así que si usted a los 70 años no ha reclamado eso, pues entonces va a pasar a los fondos de pensiones para el bienestar. En el caso de quienes estén afiliados al Seguro Social o 75 años,
Si usted cumple 70 años y no lo ha reclamado, pues esto va a pasar al Fondo de Pensiones del Bienestar. Y si cumple 75 años para los que pertenecen al ISSSTE, pues también pasará igual. 70 años para los que son del Seguro Social, 75 años para los que son del ISSSTE. Los que cumplan esa edad y no hayan reclamado esos recursos pasarán al Fondo de Pensiones del Bienestar. La Corte aclaró que esa transferencia no implica que las personas pierdan la propiedad de sus ahorros para el retiro. Los recursos continúan siendo propiedad de las y los trabajadores o de sus beneficiarios, quienes pueden reclamarlos en cualquier momento. El cambio, explicó el tribunal, corresponde únicamente a la institución encargada de administrarlos. La Corte sostuvo además que el esquema incorpora elementos de certeza y seguridad jurídica debido a que las disposiciones garantizan que el derecho de las personas a recibir los recursos de estas subcuentas sea imprescriptible. El Fondo de Pensiones para el Bienestar está obligado a contar con una reserva que garantice la suficiencia de recursos para devolver el dinero cuando sea solicitado, establecer un comité técnico encargado de dictar reglas claras para administrar, invertir y entregar los recursos y sus rendimientos, y sujetarse a mecanismos de transparencia y rendición de cuentas. La resolución correspondió a la acción de inconstitucional resuelta también por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia. La acción de inconstitucionalidad 116/2024. Así que esto es parte de lo que resolvió ayer la Corte, por lo pronto validando la existencia del Fondo de Pensiones para el Bienestar con los datos que le acabo de informar. Por un lado eso, y por otro lado blindando pues los congelamientos de la UIF, avalando y blindando los congelamientos y los bloqueos de cuentas por investigaciones nacionales, no solamente cuando desde el exterior se le solicite a México, sino también, y ese es el gran tema aquí en México, y esa es la gran polémica y la gran discusión que se abrió cuando esto se anunció. Ahora que la Corte resuelve, veremos qué reacciones hay a partir de esto, pero en su momento fue muy escandaloso, fue un debate muy fuerte este hecho de que se abriera la puerta para que la UIF pueda bloquear cuentas por investigaciones de carácter nacional y sin orden de carácter judicial. Así que ahí está la actual Suprema Corte de Justicia resolviendo de estas maneras.